Piensa en alguien, un primo, un hermano, un compañero de la escuela, alguien que en el papel lo tenía todo. Las notas, los títulos, las credenciales que se supone abren todas las puertas de la vida. Ahora hazte una pregunta y respóndela en silencio sin juzgar a nadie. ¿Esa persona realmente vive una vida plena? ¿O simplemente vive una vida que se ve bien desde afuera? Yo no te pregunto esto para que mires mal a alguien. Te pregunto esto porque tú, sí tú, que estás del otro lado de la pantalla, llevas décadas creyendo que esa persona era la inteligente y que tú tenías que conformarte. Y eso, mi amigo, mi amiga, eso es la mentira más grande que te han contado en toda tu vida. Quiero que te quedes conmigo en estos próximos minutos, porque lo que voy a compartirte hoy puede cambiar la forma en que te miras al espejo. Puede sanar una herida que llevas cargando desde que eras un niño, sentado en un salón de clases, sintiendo que no eras suficiente. Si este mensaje te llega al corazón, déjame saberlo. En los comentarios, dale me gusta, suscríbete al canal, porque aquí compartimos verdades que muy pocos se atreven a decir. Y ahora sí respira hondo porque vamos a hablar de algo serio. Vamos a hablar de la inteligencia que nadie te enseñó a reconocer en ti mismo. Sé lo que estás pensando. Sé exactamente lo que estás sintiendo en este momento porque yo también lo viví. Yo también me senté en un salón de clases y vi cómo el maestro elogiaba al niño de la primera fila, ese que siempre tenía la respuesta correcta, ese que terminaba el examen en la mitad del tiempo, ese que parecía haber nacido sabiendo. Y yo me preguntaba, ¿qué tenía de malo? Porque a mí me costaba tanto algo que a él parecía salirle natural. Crecí pensando que había una jerarquía invisible, una escalera donde unos estaban arriba y otros como yo teníamos que esforzarnos el doble para apenas alcanzar la mitad. Esa creencia se metió tan adentro de mí que la cargué durante décadas sin saberlo. La cargué en mis trabajos, la cargué en mis relaciones, la cargué en cada momento en que tuve que hablar en público, en cada decisión importante, en cada oportunidad que dejé pasar, porque pensaba que no era para alguien como yo. Y quizás, solo quizás, tú también la has cargado. Quizás esa voz que te dice que no eres lo suficientemente inteligente para emprender, para cambiar de carrera a los 40, para volver a estudiar a los 50, para soltar esa relación que te asfixia, para construir algo nuevo. Quizás esa voz no es tuya. Quizás esa voz es el eco de un maestro, de un padre, de un sistema que decidió medirte con una regla equivocada cuando todavía eras demasiado pequeño para defenderte. Hace algunos años conocí a un hombre en una panadería de un barrio modesto. Tenía las manos, enormes manos que habían amasado pan durante 40 años. Yo entré a comprar un café y él me invitó a sentarme. Empezamos a hablar de la vida, como pasa cuando uno se deja sorprender por los desconocidos. Me contó que había salido de la escuela a los 12 años, que nunca aprendió a escribir bien, que las matemáticas eran un misterio para él. Pero ese hombre que el sistema escolar habría descartado sin pensarlo 2 veces, tenía 5 hijos profesionales. Tenía una panadería que alimentaba a 3 barrios. Tenía empleados que lo querían como a un padre. Tenía una esposa que lo miraba con los mismos ojos con los que lo miró el día que se casaron hacía 42 años. Y cuando me despedí de él, sentí algo extraño en el pecho. Sentí que acababa de conocer a uno de los hombres más sabios que jamás había encontrado. Y me pregunté, ¿cómo era posible que un sistema entero pudiera medir mal a alguien así? ¿Cómo era posible que durante toda su infancia este hombre creyera que no era inteligente? La respuesta lo entendí esa noche caminando de regreso a casa, es que la inteligencia que el mundo midió en él era una sola, una mínima, una pobre. Y la inteligencia que él llevaba por dentro
Era un universo completo que ningún examen podría haber capturado nunca. Déjame contarte algo que muy pocas personas saben. La palabra inteligencia viene del latín y significa originalmente leer entre líneas, comprender lo que está oculto, ver lo que otros no ven. No tiene nada que ver con memorizar fechas, no tiene nada que ver con resolver una ecuación abstracta en 5 minutos. La inteligencia en su raíz más profunda es la capacidad de captar lo que no se dice, de entender la vida en sus matices, de moverse con destreza por un mundo complejo. Y cuando uno entiende esto, cuando uno realmente lo entiende en sus huesos, todo cambia. Porque uno empieza a darse cuenta de que ha estado midiendo mal, de que ha estado comparándose con la gente equivocada, de que ha estado ignorando sus propios dones, porque alguien en algún momento le dijo que esos dones no contaban. Hay una forma de inteligencia que casi nadie reconoce y que es quizás la más poderosa de todas. La voy a llamar la inteligencia del corazón, aunque algunos la llaman inteligencia emocional. Es esa capacidad de saber lo que sientes en el momento en que lo sientes, de ponerle nombre a las cosas que te pasan por dentro, de no dejarte arrastrar por una rabia que no entiendes hasta hacer daño a las personas que amas. ¿Sabes cuántas personas con grandes credenciales académicas viven destrozadas porque nunca aprendieron esto? ¿Sabes cuántos doctores, abogados, ingenieros con currículums brillantes han destruido sus matrimonios, han perdido la conexión con sus hijos, han llegado a los 60 años sintiéndose extraños en su propia vida? Yo los he visto. Tú los has visto. Toda nuestra cultura está llena de personas que aprendieron a calcular, pero no aprendieron a sentir, que aprendieron a competir, pero no aprendieron a amar, que aprendieron a ganar, pero no aprendieron a perdonar. Y al final de la jornada, cuando cae la noche y uno se queda solo con su alma, lo único que importa es lo segundo. Lo único que importa es si supiste sentir, si supiste amar, si supiste perdonar. Y eso, mi amigo, mi amiga, no se enseña en ninguna universidad del mundo. Recuerdo cuando era más joven y trabajaba en una oficina pequeña. Había un compañero mío al que todos llamaban el sabio del rincón. Era el más callado del grupo. No tenía estudios universitarios. No hablaba mucho. Pero cada vez que había un conflicto entre dos personas en la empresa, todos terminaban yendo a hablar con él. Cada vez que alguien estaba pasando por un divorcio, una enfermedad, una crisis, era él quien sabía qué decir. No daba consejos largos. Decía 2 o 3 frases. Pero esas frases tocaban algo dentro del otro y le permitían respirar de nuevo. Yo lo observaba y me preguntaba cuál era su secreto. Hasta que un día después de muchos años de conocerlo, le hice la pregunta. Le pregunté cómo hacía para entender tan bien a la gente. Y él me miró con una sonrisa tranquila y me dijo: yo no entiendo a la gente. Yo solo me tomo el tiempo de escucharla. Eso fue todo. Esa frase me persiguió durante semanas, porque me di cuenta de que en mi vida adulta yo había olvidado escuchar. Hablaba mucho. Pensaba en lo que iba a responder mientras la otra persona aún estaba hablando. Juzgaba antes de comprender. Y ese hombre sin títulos, sabía algo que 1000 libros no me habían enseñado. Sabía guardar silencio. Sabía estar presente. Sabía recibir al otro tal como era. Y por eso, era el hombre más buscado de toda la oficina cuando alguien necesitaba una palabra verdadera. Existe otra forma de inteligencia que el mundo moderno ha olvidado casi por completo, y que yo creo que tiene que volver a tener su lugar. Es la inteligencia del cuerpo, esa que tienen los artesanos, los carpinteros, las costureras, los cocineros, los bailarines, los atletas, los cirujanos. Es la inteligencia que sabe sin pensar.
que el cuerpo entiende sin necesitar palabras. ¿Te has fijado en cómo una abuela amasa la masa para las arepas, las tortillas, las empanadas? Sus manos saben. Sus manos llevan generaciones de sabiduría. Sus manos hacen algo que ningún algoritmo podría replicar. Y sin embargo, en nuestra cultura moderna hemos despreciado esa forma de saber. Le hemos dicho a nuestros hijos que estudien para no terminar trabajando con las manos, como si trabajar con las manos fuera algo de lo que avergonzarse. Y mientras tanto, hemos creado generaciones de jóvenes con diplomas, pero sin la capacidad de arreglar nada en sus propias casas, sin la capacidad de cocinar la comida que comieron sus abuelos, sin la capacidad de plantar una semilla y verla crecer. Hemos perdido algo importante en ese cambio. Hemos perdido una conexión con lo real, con lo tangible, con lo verdadero. Y quiero decirte algo sin rodeos. Si tú trabajas con las manos, si tú eres mecánico, jardinero, plomero, costurera, electricista, ama de casa, cocinero, en un restaurante, conductor, chofer, lo que sea que hagas con tu cuerpo y con tu esfuerzo, escúchame bien. Tú llevas dentro una inteligencia que muchos de los profesionales con corbata han perdido para siempre. No permitas que nadie jamás te haga sentir menos por eso. Tu trabajo es sagrado, tus manos son sabias, y lo que tú sabes hacer no se puede aprender en ningún libro. Hay una historia que escuché hace años y que nunca se me olvidó. Cuentan que en un pueblo perdido, entre las montañas, vivía un anciano que tenía fama de ser el hombre más sabio de toda la región. La gente venía de muy lejos a hacerle preguntas sobre la vida. Un día llegó a verlo un joven universitario lleno de teorías y de palabras complicadas. El joven empezó a hablarle de filósofos, de conceptos, de ideas brillantes que había aprendido en sus libros. Y el anciano lo escuchó en silencio durante 1 hora entera. Cuando el joven terminó, el anciano sirvió té en 2 tazas y empezó a llenar la taza del joven hasta que el té se desbordó. El joven sorprendido le dijo: «Maestro, la taza ya está llena, no cabe más». Y el anciano respondió: «Así está tu mente, hijo, tan llena de tus ideas, de tus certezas, de tus libros, que no cabe nada nuevo. Vacíate primero, y entonces podrás aprender de verdad». Esa historia, sencilla como es, contiene una de las verdades más profundas sobre la inteligencia humana. La inteligencia verdadera no es la que acumula, es la que se queda con espacio para recibir lo nuevo, la que sabe que no sabe, la que mantiene la humildad de seguir aprendiendo hasta el último día. Y aquí quiero decirte algo que quizás te incomode un poco, pero que es necesario. Hay personas brillantes que se han vuelto rígidas, personas que en algún momento alcanzaron cierto éxito y desde entonces han dejado de aprender, han dejado de cuestionarse, han dejado de sorprenderse. Y esas personas, por muy inteligentes que parezcan, están en realidad muriendo en vida, porque la mente que deja de moverse empieza a oxidarse, porque el alma que cree que ya llegó nunca llega. Y yo te invito hoy, donde sea que estés en tu vida, sin importar tu edad, sin importar tu nivel educativo, sin importar lo que has logrado o lo que sientes que te falta, a mantenerte siempre como un aprendiz, a nunca jamás instalarte en la certeza, porque el día que tú dices, yo ya sé, ese día empiezas a perder. El día que tú dices, todavía no entiendo, todavía me falta, todavía estoy descubriendo, ese día estás vivo, estás creciendo, estás siendo verdaderamente inteligente. Existe una forma de inteligencia que no se enseña en ninguna escuela y que sin embargo es la que más necesitamos hoy. Es la inteligencia espiritual. Es esa capacidad de saber para qué estás aquí, de entender que tu vida tiene un sentido más allá de pagar las cuentas y comprar cosas. Es la capacidad de detenerte una mañana mientras el café se enfría
y preguntarte si lo que estás haciendo con tus días tiene algún significado verdadero. Hay personas con grandes fortunas que jamás se han hecho esa pregunta. Y hay personas humildes, gente del campo, abuelas en cocinas, padres, que llegan cansados del trabajo, que sin saberlo, viven con una claridad espiritual que muchos millonarios envidiarían si supieran lo que es. Porque la inteligencia espiritual no se compra, no se hereda, no se otorga con un diploma. La inteligencia espiritual nace cuando tú decides escuchar lo que tu alma te ha estado susurrando durante años. Cuando dejas de huir de las preguntas grandes. Cuando te permites sentir que hay algo en ti más profundo que tus circunstancias. Y eso, ese conocimiento íntimo de quién eres y para qué estás aquí, vale más que todos los títulos del mundo. Quiero contarte algo personal. Hace muchos años pasé por una época muy oscura de mi vida. No voy a entrar en detalles. Lo que importa es que en ese momento yo había acumulado lo que el mundo llama logros. Tenía estudios, tenía un trabajo respetable, tenía cosas, y sin embargo me sentía vacío. Vacío como nunca antes había sentido. Una noche, sin poder dormir, me senté en el balcón de mi casa a mirar el cielo, y de pronto, sin saber por qué, empecé a llorar. Lloré como un niño. Lloré por todo lo que no había llorado en años. Lloré por las personas que había decepcionado. Lloré por las oportunidades que había dejado pasar. Lloré por el hombre en el que me había convertido sin darme cuenta. Y en medio de ese llanto escuché algo. No fue una voz exterior, fue una voz dentro de mí, una que llevaba décadas sin escuchar. Y esa voz me dijo: no estás midiendo bien, no estás viviendo lo que viniste a vivir. Y esa noche entendí que toda la inteligencia que el mundo había celebrado en mí no me había servido para lo único que importaba, que era vivir una vida verdadera. A partir de ese momento empecé a desaprender. Empecé a cuestionar todo lo que me habían enseñado. Empecé a darle valor a cosas que antes despreciaba, a las conversaciones largas con mi madre, al silencio de la mañana, antes de que el mundo se despierte, a las manos de los trabajadores honestos, a la sabiduría de los ancianos, a la fe que había aprendido de niño y que el cinismo adulto me había hecho abandonar. Y poco a poco, muy lentamente, empecé a sentir que volvía a ser yo, que volvía a ser inteligente, pero de otra manera, de una manera que ya no me dolía, de una manera que me devolvió a la vida. Hay algo que quiero pedirte que hagas en este momento. Si tienes con qué escribir cerca, anótalo. Si no, repítetelo en silencio. La pregunta es esta: ¿cuáles son las inteligencias que llevas dentro y que has minimizado? ¿Cuál es esa forma de saber que tienes y que el mundo no supo valorar? Quizás eres alguien que entiende a las personas como nadie. Quizás tienes manos que crean cosas hermosas. Quizás tienes un oído que capta lo que otros no captan. Quizás tienes una sensibilidad espiritual que has guardado por miedo a parecer raro. Quizás tienes una memoria visual que te permite ver cosas que otros no ven. Quizás eres alguien con una intuición tan fina que sabes cuando algo está mal antes de que ocurra. Sea lo que sea, te pido que en este momento lo reconozcas, que dejes de minimizarlo, que dejes de tratarlo como si fuera un defecto, solo porque alguien alguna vez te dijo que eso no era importante. Eso es importante, eso es tuyo, y el mundo te necesita usándolo plenamente. Déjame decirte algo sobre el tiempo. Hay una mentira muy peligrosa que la sociedad te ha vendido, y es que después de cierta edad ya no se puede aprender, ya no se puede cambiar, ya no se puede empezar de nuevo. Esa mentira ha matado más sueños que cualquier guerra en la historia de la humanidad. Yo he conocido personas que a los 60 años descubrieron una nueva pasión y se entregaron a ella con la energía de un joven. He conocido mujeres que a los 50 años
se separaron de un matrimonio que las estaba destruyendo y reconstruyeron sus vidas desde cero. He conocido hombres que a los 70 años aprendieron a tocar un instrumento, a pintar, a escribir, a sembrar un huerto. Y todos ellos tenían algo en común. Todos ellos en algún momento de sus vidas decidieron creer que todavía eran capaces, que todavía tenían algo que aprender, que todavía había vida adelante. Y por eso vivieron. Por eso siguen vivos en el sentido más profundo de la palabra. Mientras que otros mucho más jóvenes que ellos ya están muertos por dentro porque hace años decidieron que ya estaba todo dicho. Porque cuando uno deja de aprender, uno empieza a morir. Y cuando uno sigue aprendiendo, uno sigue naciendo. Cada día, cada mañana que abres los ojos, yo creo que hay una pregunta que tú tienes que hacerte hoy mismo, sin postergar, sin huir. Y la pregunta es, ¿qué historia me he contado sobre mí mismo durante todos estos años? ¿Qué versión de mí mismo he creído? ¿Y esa versión es realmente la verdad? ¿O es algo que heredé de otros? Mira, durante mucho tiempo yo creí que era una persona poco creativa. Lo creí porque en la escuela me dijeron que mis dibujos eran feos. Porque mi maestro de música me dijo que no tenía oído. Porque alguien en mi adolescencia se rió de un poema que escribí. Y yo cargué esa historia durante años. Hasta que un día ya adulto, alguien me invitó a una clase de escritura. Yo dije que no era para mí. Esa persona insistió. Fui y descubrí que tenía algo dentro que llevaba toda la vida queriendo salir. Descubrí que sí podía. Que la voz que me había dicho que no podía no era mi voz. Era la voz de personas que sin querer o queriendo me habían marcado cuando yo era demasiado pequeño para defenderme. Y yo te pregunto ahora a ti, ¿cuál es la historia que llevas cargando? ¿Cuál es esa creencia sobre ti mismo que ya no te sirve y que ya es hora de soltar? Porque tú no eres lo que te dijeron que eras. Tú no eres lo que te hicieron creer. Tú eres mucho más que eso. Y mientras sigas creyendo la historia equivocada, vas a vivir una vida equivocada. Pero el día que decidas escribir una historia nueva, una más verdadera, todo va a empezar a cambiar. No de un día para otro. Eso es una mentira. Pero sí de manera profunda y duradera. Como cambia un río cuando descubre un cauce nuevo. Hay una forma de inteligencia que llamaría la inteligencia de las raíces. La que tienen las personas que saben de dónde vienen, que recuerdan a sus abuelos, que conservan las recetas de su tierra, que valoran las costumbres que les enseñaron de niños. En estos tiempos, donde todo se mueve tan rápido, donde la cultura nos empuja a olvidar para siempre, estar comprando lo último, hay una sabiduría enorme en quedarse anclado a las raíces, en honrar a los que vinieron antes, en transmitir a los que vienen después. Y esto es especialmente importante para quienes vivimos lejos del lugar donde nacimos, para quienes hemos cruzado fronteras buscando una vida mejor, para quienes a veces sentimos que estamos entre dos mundos y que no pertenecemos del todo a ninguno. Yo te quiero decir algo sobre eso. Tus raíces no son una carga, tus raíces son tu fortaleza. La música que escuchaba tu padre, la comida que cocinaba tu madre, los rezos de tu abuela, el dialecto de tu pueblo, las historias que te contaban de niño, todo eso vive dentro de ti. Y todo eso es una forma de inteligencia que ningún sistema en este país nuevo puede medir, pero que te hace ser quien eres. No la pierdas, no la cambies por nada. Y sobre todo, transmítela a tus hijos, a tus nietos, porque cuando ellos crezcan en este mundo cada vez más confuso, lo que va a sostenerlos no van a ser las modas pasajeras. Lo que va a sostenerlos van a ser las raíces que tú les dejaste. La identidad que tú les regalaste sin saber que estabas regalando un tesoro. Quiero compartirte una verdad que pocas personas se atreven a decir
y que sin embargo es fundamental. La inteligencia más alta que puede desarrollar un ser humano es la capacidad de amar bien. Sí, escuchaste bien, amar bien. Y eso es algo que no tiene nada que ver con tu coeficiente intelectual. Tiene que ver con tu capacidad de estar presente para otro ser humano, de escucharlo de verdad, de aceptarlo en su humanidad incompleta, de acompañarlo en sus momentos difíciles sin querer arreglarlo, de celebrar sus victorias sin envidia, de perdonar sus errores sin guardar rencor. ¿Sabes cuántas personas brillantes en lo intelectual no saben hacer ninguna de estas cosas? ¿Sabes cuántos hogares se han destruido no por falta de dinero, sino por falta de esta inteligencia del amor? Yo creo que cuando llegamos al final de nuestros días y miramos hacia atrás, lo único que de verdad va a pesar en la balanza es esto. ¿Cuántas personas amamos bien? ¿Cuántas heridas sanamos? ¿Cuántas veces escogimos la paciencia sobre la reacción? ¿Cuántas veces escogimos perdonar en lugar de tener la razón? Y si esa es la inteligencia más alta, entonces tú tienes la posibilidad de cultivarla todos los días, en cada conversación con tu pareja, en cada momento con tus hijos, en cada llamada que le haces a tu madre que ya está mayor, en cada gesto pequeño que escoges hacer, aunque nadie lo vea. Esa es la verdadera escuela de la inteligencia, y nunca jamás termina. Déjame decirte algo sobre la paciencia. La paciencia es una forma de inteligencia que el mundo moderno ha olvidado. Vivimos en una época donde todo tiene que ser rápido, donde queremos resultados inmediatos, donde si algo no funciona en una semana, lo abandonamos. Y por eso, muchas personas nunca llegan a desarrollar plenamente sus dones porque no tuvieron la paciencia de cultivarlos. Mira el bambú. El bambú es una planta que durante los primeros 4 años parece que no está haciendo nada. La siembras, la riegas, la cuidas, y pareciera que no crece. Muchas personas se rendirían en el segundo año. En el tercero, la mayoría ya habría tirado la toalla. Pero quien tiene la paciencia de seguir regando en el 5.º año, ve algo asombroso. El bambú crece 30 metros en 6 semanas. 30 metros. ¿Y qué estaba haciendo durante esos 4 años aparentemente improductivos? Estaba creando raíces. Raíces tan profundas que después podrían sostener semejante crecimiento. Y yo te pregunto, ¿no es así también la vida humana? ¿No estamos a veces en años aparentemente improductivos, donde por dentro estamos creando raíces que más adelante nos van a sostener? Si tú estás pasando por una etapa así, donde sientes que no avanzas, donde te comparas con otros, que parecen ir más rápido, te quiero pedir que tengas paciencia contigo mismo, que confíes en que algo está creciendo, aunque todavía no lo veas, que no abandones la siembra, porque la inteligencia profunda incluye saber que algunas cosas no se apuran, que el alma tiene su propio ritmo, y que cuando llegue el momento, tú vas a crecer 30 metros en 6 semanas, pero solo si ahora tienes la sabiduría de seguir regando, aunque no veas frutos. Voy a decirte algo que quizás te duela un poco escuchar, pero que es necesario. Mucho de lo que llamamos fracaso en nuestras vidas no es fracaso, es información. Es la vida diciéndote por dónde no es. Y la persona inteligente, la verdaderamente inteligente, no es la que nunca se equivoca. Es la que sabe leer sus errores. La que mira lo que no funcionó y extrae de ahí algo que la hace más sabia para la próxima vez. Yo te confieso que en mi vida me he equivocado muchas veces. He tomado decisiones de las que después me arrepentí. He confiado en personas en las que no debí confiar. He perdido oportunidades por miedo. Pero cada uno de esos errores, cuando los miré con honestidad, me enseñó algo que no podría haber aprendido de otra manera. Y lo que hoy soy la versión actual de mí mismo está hecha en buena parte
de esos errores que tuve la valentía de mirar de frente. Si tú estás cargando vergüenza por algo que hiciste o que dejaste de hacer, te quiero invitar a soltarlo. No para borrarlo, no para negarlo, sino para extraer lo que tenga que enseñarte y seguir adelante. La culpa eterna no es inteligencia. La culpa eterna es una cárcel. La verdadera inteligencia es aprender a integrar y caminar con más sabiduría hacia adelante. Cada caída, si la sabes mirar, te enseña a caminar mejor. Cada noche oscura, si la atraviesas con conciencia, te enseña a valorar más la luz. Cada relación que terminó, si la procesas en paz, te enseña algo sobre cómo amar mejor la próxima vez. Hay un momento en la vida de cada persona en que debe decidir de qué inteligencia va a vivir. La que el mundo le impuso o la que verdaderamente lleva dentro. Y ese momento puede llegar a los 20, a los 40, a los 60. No importa cuándo. Lo que importa es que llegue. Y cuando llega la decisión que tomas, cambia todo. Si decides seguir tratando de ser el tipo de inteligente que el mundo te pidió ser, vas a vivir una vida prestada. Una vida que se ve bien quizás, pero que por dentro sabe a poco. Pero si decides empezar a honrar la inteligencia que verdaderamente eres, aunque al principio te dé miedo, aunque al principio no sepas cómo vas a empezar a sentir algo que llevabas años sin sentir. Vas a empezar a sentirte vivo. Vas a empezar a sentir que tu vida es tuya. Vas a empezar a respirar diferente. Y ese cambio vale más que cualquier título, que cualquier salario, que cualquier reconocimiento exterior. Y aquí, en este punto del camino que hemos recorrido juntos, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que cierres los ojos por un instante, si puedes hacerlo de manera segura. Y que pienses en el niño que fuiste, en esa criatura pequeña asustada, quizás llena de sueños, que se sentó en un salón de clases hace tantos años. Quiero que lo veas claramente. Quiero que lo mires con la mirada con la que mirarías a un niño tuyo. Y quiero que le digas algo. Dile que tú lo entiendes. Dile que tú sabes lo que sufrió. Dile que él era inteligente aunque nadie supo verlo. Dile que él tenía razón en sentir que algo no estaba bien con la forma en que lo medían. Y dile que ahora tú, el adulto que él se convirtió, va a empezar a honrar las inteligencias que él trajo a este mundo. Que ya no las van a esconder, que ya no las va a minimizar, que ya no se va a comparar con los que sacaban mejores notas, que va a vivir desde lo que es, no desde lo que el mundo le pidió ser. Y dile sobre todo que lo amas, que finalmente después de tantos años, alguien lo ama tal como es. Y ese alguien eres tú. Quiero cerrar este viaje juntos con algunas palabras que espero que te lleves y que se queden contigo cuando este video termine y vuelvas a tu vida diaria. La inteligencia que el mundo te enseñó a buscar es solo una pequeña parte de quién eres. Tú llevas dentro un universo de capacidades que ningún examen midió jamás. Tú sabes leer a las personas. Tú sabes amar con profundidad. Tú sabes trabajar con tus manos, o con tu mente, o con tu corazón. Tú sabes resistir lo que muchos no han resistido. Tú sabes empezar de nuevo cuando todo parece perdido. Tú sabes guardar la fe en las noches más oscuras. Tú sabes cocinar la comida de tu madre y enseñársela a tus hijos. Tú sabes perdonar aunque te haya costado años aprenderlo. Tú sabes mirar las estrellas y sentirte parte de algo más grande. Y todas esas cosas, todas son inteligencia. Una inteligencia mucho más rica, mucho más completa, mucho más humana que la que cabe en un examen de lógica. Empieza hoy a creerlo. Empieza hoy a vivir desde ahí. Empieza hoy a soltar la mentira que te dijeron cuando eras pequeño, esa que te midió mal, esa que te hizo sentir menos. Suéltala con compasión, sin rabia, pero suéltala. Porque ya no eres ese niño indefenso. Ahora eres alguien que puede escoger.
Y en este momento, justo en este momento, puedes escoger empezar a verte con otros ojos. Y quizás dentro de unos años, cuando alguien te pregunte, ¿cuál fue el momento en que tu vida empezó a cambiar? Vas a recordar este día cualquiera en que estabas haciendo cualquier cosa y de pronto te encontraste con un mensaje que te tocó por dentro y decidiste no dejarlo pasar. Decidiste quedarte hasta el final. Decidiste tomarte en serio. Decidiste creer que tú también tenías una forma de inteligencia que valía la pena descubrir. Y desde ese día todo cambió. No de un día para otro. Eso nunca pasa. Pero sí de manera profunda, real, duradera. Como cambia un árbol que finalmente encuentra el sol. Como cambia un río que finalmente encuentra el mar. Como cambia una persona que finalmente encuentra el camino de regreso a sí misma. Eres más inteligente de lo que crees. Eres más capaz de lo que te dijeron. Eres más profundo de lo que has permitido mostrar. Y la vida, a partir de hoy, te está esperando para que vengas a ella con todo lo que verdaderamente eres. No con la versión disminuida que aprendiste a presentar, con la versión completa la que escondiste por miedo, la que minimizaste por costumbre, la que llevas dentro y que ya es hora de dejar nacer. Camina con esa verdad, camina con esa luz. Camina sabiendo que ningún examen, ningún sistema, ninguna persona tiene el derecho de decirte quién eres. Eso lo decides tú. Y empieza exactamente en este instante.